Síndrome del espíritu yacente o fantasma en tu árbol. ¿Has escuchado hablar del espíritu yacente? ¿Quieres saber qué es? El término yacente es cuando una persona lleva consigo el espíritu, herencia emocional, dramas, creencias o misiones de un familiar muerto previo a la concepción de la persona que lo carga. Comúnmente uno puede identificar a las personas que cargan a un muerto al observarlos dormir, puesto que lo hacen de manera rígida, inmóvil, cual si fueran cadáveres. Algunos incluso duermen boca arriba colocando las manos sobre su pecho, posición en la que usualmente se colocan a los muertos dentro del féretro o la misma tumba. Para entender bien el síndrome del yacente, dentro del estudio de un árbol genealógico o del transgeneracional, hay muchas opciones, entre ellas, encontrar dramas de pérdidas económicas, conflictos de identidad, problemas amorosos, etc. No siempre los dramas o misiones que heredamos provienen de un familiar que resulta nuestro doble, sino que puede ocurrir que traigamos la memoria de un fallecido y sea nuestra misión repararlo. El síndrome del yacente es muy preciso, y casi obligadamente se basa en la gestión de muertes no justificadas, no esperadas, o bien a duelos bloqueados. Es muy común al estudiar los árboles genealógicos, que los yacentes aparezcan luego de muertes que no han sido liberadas por la familia. Por ejemplo, abortos, muertes de recién nacidos, asesinatos, accidentes. La energía que se produce dentro de las familias es de gran dolor, de no aceptación, y por lo tanto, el inconsciente familiar busca reponer al muerto con un vivo. Es ahí cuando se concibe a un bebé con una misión, la de venir a ocupar el lugar que ha quedado vacío, llenar el espacio que dejó el muerto. Se trata de muertes no admitidas. Para que aparezca un yacente en una familia, casi necesariamente deben haber ocurrido las siguientes situaciones, posteriores a la muerte de alguien. 1. La familia niega la muerte del familiar. Comúnmente se dicen: no es cierto, no es posible, no lo puedo creer. 2. La familia regatea la muerte del familiar. Y dicen: pero si era tan joven, no le tocaba morir, era tan bueno. 3. Existe enojo y tristeza. Consideran fehacientemente que lo que está sucediendo es injusto, no merezco vivir esto, muero de dolor. Si todo va más o menos bien, la familia comprende, acepta, perdona y retoma su vida, pero, ¿qué pasa si la familia queda atorada en algún punto del duelo? Esta emoción propicia la concepción de un yacente, alguien que venga a aliviar el dolor de todo el clan. Cuando se analiza el árbol genealógico en busca de yacentes, necesariamente se debe analizar los dramas relacionados con muertes y duelos bloqueados de la misma familia o de cierto familiar en particular. Una característica que usualmente siempre presentará un yacente es una permanente sensación de tristeza. Situación que indica que la familia en general no ha superado la tristeza por la muerte de alguno de sus miembros, y todo ha recaído en las emociones del consultante. Por lo tanto, enumeremos las principales características de los yacentes para que puedas concluir si tú podrías ser uno. 1. Permanente sensación de tristeza. Como ya mencionamos, por duelos no finalizados de la familia. La persona vive triste, refleja tristeza y no encuentra explicación lógica. 2. Negación al placer. La persona se siente culpable de gozar de algo, porque en su memoria hay dolor, casi no ríe, casi no sale, casi no convive con nadie, no disfruta una comida, un paseo, se obligan a permanecer aislados para gozar su dolor, todo esto de forma inconsciente. Sienten que no tienen derecho a disfrutar de la vida. 3. Frases clave. La persona en su vida diaria suele mencionar frases como: este no soy yo. Yo no soy así. Siento que tengo dos personalidades. Me siento como muerto en vida. Y por regla general, son personas que hablan con un tono de voz extremadamente bajo. 4. La inmovilidad o exceso de movilidad. La persona suele dormir de manera rígida, sin cambiar la posición inicial tomada al dormir. Algunos, como ya dijimos, duermen boca arriba como cadáveres, ya sea con los brazos sobre el pecho, o al lado del cuerpo cual soldados, y por otro lado, los hay que se mueven demasiado por las noches, vuelta tras vuelta durmiendo apenas minutos entre cada movimiento. 5. El color de la ropa. Si bien existen yacentes que gustan de vestir completamente de blanco, en la mayoría de los casos, son personas que gustan del negro para toda ocasión. Su ropa es en su mayoría negra o muy oscura, incluso en un día soleado,
ellos gustan de vestir de negro, porque inconscientemente, están de luto. 6. La música. En este punto ocurre algo muy curioso, que en base a mi experiencia pudiera hacer notar. La mayoría de los yacentes suelen escuchar música triste, a bajo volumen o bien música densa o oscura muy fuerte. Pero lo curioso, es que también hay yacentes que escuchan cierto tipo de música y no comprenden la razón. Conocí el caso de un cliente que no se explicaba por qué escuchaba, buscaba, compraba y descargaba música de los años 60, cuando él ni siquiera había nacido, y en su casa jamás se escuchaba dicha música. En ocasiones, por lo tanto, suele ocurrir que los yacentes cargan con el gusto musical del muerto. 7. La profesión. La profesión que elegimos, comúnmente obedece a lealtades familiares y reparación de dramas en la familia. Pero, ¿qué ocurre cuando justamente la profesión que hemos elegido es aquella que hubiera podido salvar al muerto? Cuando se analiza el árbol genealógico en busca de yacentes, necesariamente deberemos estudiar la causa de muerte, del muerto, valga la expresión. Si el familiar murió ahogado y yo tengo la necesidad imperiosa de ser profesor de natación, rescatista, salvavidas, etc. Si el familiar murió apuñalado en un asalto, y yo tengo la necesidad imperiosa de ser policía, detective, abogado, etc. Si el familiar murió por falta de asistencia médica, y yo tengo la necesidad imperiosa de ser médico, enfermera, etc. No significa esto, que mi profesión indique que soy yacente, es una característica de los yacentes, ejercer una profesión que hubiera podido salvar la vida del muerto. Y hay profesiones sí, que simbolizan el traer un muerto cargando, es decir, profesiones propias de yacentes, no para salvar al muerto, sino que expresan mi afán de vivir y de moverme, tal como no lo pudo lograr el muerto. Por ejemplo, A. Azafatas. Buscan estar en el cielo, en paz. B. Pilotos. Buscan estar en el cielo, en paz. C. Gimnastas, deportistas. Buscan moverse, que el muerto se mueva. D. Actores o actrices. Buscan darle vida al muerto. E. Fisioterapeutas. Buscan lograr la movilidad del muerto. F. Alpinistas, guías de montaña. Buscan estar en frío, como el muerto. G. Médicos forenses. Buscan comprender la muerte del familiar. 8. El nombre. Es curioso cómo el inconsciente familiar busca ponerle nombres específicos a un yacente. Primeramente, y se podría decir que lo más grave, es cuando al vivo, se le coloca el nombre del muerto. Esto ya en sí mismo implica una vida complicada y de confusión. Pero por lo general, las personas suelen colocarle al nuevo bebé el nombre de un ángel y recordemos que siempre un ángel, representará un ser etéreo y sin materia, por lo que viene a reafirmar la ausencia. Nombres como Ángel, Rafael, Gabriel, etc., suelen ser nombres de yacentes. Toma nota de lo siguiente. Debe atenderse a esta regla para ser yacente. Que hayas sido concebido o concebida posteriormente a la muerte de tu familiar, que no lo hubieras conocido, que no te haya conocido, que ni siquiera existías. Lo más común es que el familiar muerto haya fallecido meses o semanas o días previos a la concepción del bebé que será espíritu yacente. También suelen existir casos en los que ya han pasado años. Cada árbol y cada clan es diferente. ¿Algo de lo que hablamos aquí resuena en tu vida o en la vida de alguno de tus seres queridos? ¿Crees que eres un espíritu yacente? Escríbenos en los comentarios tus opiniones. Puedes sanar a nivel transgeneracional la carga que llevas sobre tu ser y ser libre hoy. Atiende hoy esto que has descubierto en tu vida y evita llegar a padecer lo que vivió ese familiar muerto que hoy yace en ti. Reserva una sesión de sanación holística o de limpieza energética y libérate de esta carga. En este perfil encuentras los enlaces para contactar con nosotros.